¿Qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el uso de Beersmith. Les compartiré algunas de las herramientas que se pueden utilizar. No, el Beersmith no solo es para diseñar una receta y ver sus parámetros, también tiene algunas otras herramientas, en las cuales voy a tratar de explicarles. Y bueno, de antemano decirles que la mayoría de las virtudes que se puede llegar a realizar en el Beersmith solo se van a aprender pues practicando, metiéndose a los menús, haciendo prueba y error, en fin, así es como lo van a dominar, pero bueno, trataré de compartirles como la parte más básica para empezar a usarlo. En un video anterior yo ya les había compartido el cómo cambiar el lenguaje del programa a español. Cambia casi el 90% de todo lo que viene en el Beersmith porque el lenguaje original está en inglés. Entonces ya con esto se puede todavía entender mucho más. Si no has visto ese video, si quieres que te lo envíe sin problema, puedes mandarnos un mensaje por Facebook. De nuevo te repito, mi nombre es Saúl Trejo y somos de agocerveza.com. Pues bueno, ¿qué es lo primero? Que conozcamos la pantalla y principalmente los menús que tiene y que hace cada menú. Entonces en esta imagen pues les comparto la pantalla del programa. Eh, si bien, pues bueno, aquí puede observarse, tiene una barra de iconos, es muy similar a los programas de Office. Y bueno, aquí está presente una de las recetas que se ha trabajado, en nuestro caso, y viene obviamente la descripción abajo. Entonces, ya hablando un poco de los menús, el primer menú que es el menú archivo, pues bueno, principalmente va a realizar acciones básicas de exportar algún archivo, de importar alguna receta que a lo mejor te hayan pasado eh, y que, bueno, quieras colocarla en tu programa, de imprimir acciones pues muy básicas del programa, de cualquier programa de hecho. Lo mismo el menú editar es para copiar o pegar, pero pues de alguna forma mucho de ello pues también puede ser con clic secundario sobre alguno de los archivos. Recuerda que el Beersmith trabaja sobre archivos, ¿vale? Entonces, tanto recetas como algunos otros archivos se pueden ir generando y tú puedes copiar y pegar. El menú ver, aquí, bueno, sí podrías a lo mejor ir jugando con las opciones, ya que principalmente te va a permitir modificar las columnas que tienes, cómo lo ves, inclusive el tamaño, ¿vale? Apariencia, si quieres cambiar el color. Todo esto no impacta a cálculos, entonces es prueba y error, ¿vale? Mostrar algunos menús, mostrarlos más grandes, ¿sale? Personalizar las columnas, cómo las quieres ver. El menú insertar, ya a partir de aquí ya empezamos ahora sí a trabajar con cosas particulares del programa. Tú puedes desde esta parte comenzar una receta o en su defecto puedes agregar cualquier insumo. Ahí, ¿a qué voy con esto? Ya el programa en sí ya viene configurado con la mayoría de, por ejemplo, de fermentables, hablando de tal vez extractos, de granos, inclusive de mostos, ¿no? Recuerda que este programa nos sirve, por ejemplo, para cálculos de vinos, para realizar hidromiel, o principalmente para realizar recetas de cerveza. Entonces tú puedes agregar inclusive lúpulos nuevos si es que tú no encuentras alguno de los que ya traen preconfigurados y tú quieres agregar otro con otro nombre, lo puedes hacer, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor tú hagas una mezcla de dos tipos de lúpulo por alguna razón y que tú quieras configurarlo con un nombre diferente, ¿no? En fin, tú podrías hacer aquí alguna levadura que no exista, por ejemplo, ¿no? En México existe una levadura que se llama Monjecitos, que es muy probable que el Will Smith no la conozca. Y pues bueno, tú podrías incluirla ahí, la que tú utilizas, y ponerle las características. Y entonces sería desde este menú, ¿vale? Trae estilos preconfigurados, pero si tú quieres agregar uno más que no viniera aquí, tú lo puedes hacer y ponerle todas las características para que después al querer hacer tu receta tú puedas compararte con este nuevo estilo. Comentarte que bueno, en el siguiente menú, que ya es el de recetas, te vuelvo a repetir, a partir del menú insertar, y todos los que ya vienen a continuación ya son menús que sí nos van a interesar para hacer características importantes ya del programa, ¿vale? Entonces, el de recetas,
pues este ya impacta directamente sobre la elaboración ya de una receta, que es el principal objetivo. Y lo mismo que ves en dado caso en cuestión de los menús, puedes verlos de este lado, mira. Aquí nos habla de recetas, perfiles, ingredientes, herramientas y unidades que son las mismas que vienen en los menús. Entonces, para las opciones que vienen en cada uno de ellos, tú lo puedes accesar también sobre esta primer columna. En el menú recetas inclusive viene algo importante que es el inventario. Ese es un punto que yo quisiera mencionar, hacer énfasis, ya que otra de las opciones del Beersmith es el control de tu propio inventario y que tú puedes crear recetas en función de lo que tienes en ese momento, ¿vale? Entonces, te da una realidad también de los costos que puedes generar, porque al momento de colocar tu inventario, tú puedes modificar el costo real de lo que tienes, de lo que te costó cada insumo, y al momento de utilizarlo para una receta te dicen cuánto te va a salir, ¿no? Un aproximado. Entonces, esa es otra de las acciones que te permite el Beersmith. Controlar inventario y controlar costos, ¿vale? Pues desde aquí buscar recetas, que también podrías hacerlo, si ya las tienes guardadas en carpetas, pues dando clic directamente a la carpeta en donde la tienes guardada, ¿vale? Perfiles. La ventana o el menú de perfiles lo que te permite justo es eso, crear o modificar, por ejemplo, estilos, ¿no? Si hay un estilo nuevo, tú lo podrías inclusive colocar desde estos menús, aparte del que tú tenías como insertar. Sin embargo, principalmente te permite visualizar, ¿vale? En el Beersmith, tú podrías buscar un estilo en particular y ver sus características, ¿vale? Te permite visualizar los equipos que se tienen preconfigurados para ver si alguno de ellos es el que te sirve y qué características tiene. Te permite ver, por ejemplo, métodos de carbonatación. Entonces, en perfiles, lo que se tiene son ya archivos preconfigurados y las características particulares de cada uno de ellos en estas opciones que se manejan. Me metí, por ejemplo, ahorita justo en el menú perfiles, pero en estilos. El primero que sale por orden alfabético es Albir. Y entonces te dice exactamente, primero, pues, de qué guía lo obtuvo. Recuerden que Beersmith es un programa de Norteamérica, entonces su principal referencia es la BJCP, pero no es la única. Tú puedes configurar guías de referencia. Te dicen dónde lo encontrarías en la clasificación de esa guía, qué categoría y algo muy importante, sus características primordiales en rangos de densidad inicial, de densidad final, el rango que debería tener ese estilo para el porcentaje de alcohol, para amargor y para color. Son las características principales, pero también de esa guía te da las características, su descripción, tal como viene en la guía, su historia, y así de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tiene también el Beersmith? La capacidad de poderte dar diversos estilos y que tú los conozcas, los veas y aparte pues aprendas de estilos. Claro, su principal objetivo es que cuando tú crees una receta, lo compares con un estilo y te acerques lo más que se pueda a las características, ¿vale? De acuerdo a la receta que tú quieras elaborar. Entonces tiene esa particularidad. Si tú le dieras clic aquí, en este botoncito que parece una pieza de rompecabezas, tú podrías incluir actualizaciones, por ejemplo, en este caso para estilos. Tú podrías incluir una actualización tal vez de una guía nueva o de la misma BJCP que a lo mejor haya actualizado y tenga más estilos, tú lo puedes incorporar para que cada vez tengas mayor cantidad de referencias. Entonces, esto es lo que te da los perfiles, ¿no? Y lo mismo lo haría con equipo, te saldrían los diversos equipos configurados y sus características para que tú compares, ¿vale? Entonces, en perfiles, por ejemplo, en la parte de equipo, aquí, así es como se visualizaría los equipos que tienen preconfigurados, te saldrían pues las características, ¿vale? Y tú podrías, cuando elijas tu receta, ya elegir alguno de ellos. Aquí, por ejemplo, si tú le dieras clic en este botón, te da la oportunidad de que tú coloques justo
el equipo que tú tienes, con las características que tú tienes, y te da la oportunidad de preconfigurar estos valores, para que al momento de que tú lo elijas como para fabricación de tu receta, él calcule en función de estos parámetros, ¿vale? Como te mencionaba, si tú, por ejemplo, descargas el Beer Smith, es muy probable que no venga, por ejemplo, equipos de Grainfather, ¿vale? Sin embargo, aquí, justo con este botón, el botón que es de rompecabezas, la forma de rompecabezas, tú podrías incluirlo de tal manera que, que pongas esa actualización, ¿vale? Entonces, por ejemplo, al darle clic en este botón, te sale una lista de opciones que no están preconfiguradas todavía, pero que puedes incluir. Entonces, por ejemplo, yo seleccioné el Grandfather, le pongo instalar y ya lo carga, ¿vale? Y así puede tener alguno de, por ejemplo, Braumeister, de Brickman y de otros que a lo mejor existen en el mercado. Entonces, ya viene calculados todos sus parámetros para esos perfiles. En macerado, pues algo similar, son perfiles de macerado donde inclusive te dicen tiempos y temperaturas y te dice para qué puedes utilizarlo. Por decirlo algo, por ejemplo, déjame ubicar si tomé imagen. No viene, pero... Ah, bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? Full body, light body, medium body, pueden ser aquellos tipos de maceración en los cuales tú busques tener o más cuerpo con menos alcohol, y entonces te va a decir la temperatura. Tú vas a ir viendo los cambios en las temperaturas. No tomé captura de pantalla de eso, pero por ejemplo en una infusión simple, pues también viene con cuerpo completo, medio cuerpo, cuerpo ligero. Y te das cuenta que aunque sea una maceración o infusión simple, te dice el cambio de temperatura al que tú buscarías y la característica que va a tener esa cerveza. Pensando en que tú ya ubicas las temperaturas de maceración, pues nada más recordarte que, bueno, hay una pequeña diferencia entre macerar a 65 a 66 o macerar a 68 69, ¿no? Hablando de como los extremos de una infusión simple. Considerando en que a temperaturas cercanas a 65, tú vas a tener más azúcares fermentables, vas a tener mayor cantidad de alcohol, pero menos cuerpo y una cerveza un poco más seca. Y macerando a 68, 69, vas a tener mayor cuerpo, un poco de dulzor residual y menos alcohol. Y entonces, pues sí hay una pequeña diferencia. Y todo esto te lo puede decir, obviamente. Eso solo hablando de infusión simple. Tiene más perfiles de maceración, los cuales tú podrías ir leyendo cada uno y conocer las características que te va a propiciar. Aquí, pues por mencionar algo solamente, si bien al cambiar el menú del Beer Smith, te cambia todos los menús, bueno, a español te cambia los nombres de los menús y de muchas de las opciones, estas partes que vienen como descripciones en los perfiles, esto sí no lo llega a cambiar. Se puede cortar y pegar y a lo mejor que tú lo traduzcas en algún otro programa, por ejemplo el de Google. Sin embargo, bueno, esto sí no lo llega a traducir, ¿vale? Pero todo lo demás, pues sí, te ayuda mucho si cambias el idioma español y pensando en que no domines el inglés al 100%. Pues me voy a ir un poco más rápido. Lo mismo para perfiles de carbonatación, ¿vale? Te dice el rendimiento de la carbonatación de acuerdo a los tipos que se existen, ¿no? Si con azúcar de maíz, con miel, la carbonatación forzada, en fin, y te da ciertas características, inclusive la temperatura a la que tendrías que hacerlo. Y lo mismo para fermentación, hablando de qué tipo de fermentación te recomienda, cuántos días y a qué temperaturas. Entonces, al final, en la parte de perfiles es, digamos, un librito que te puede dar cierta información para estudiar, ¿vale? Eso también te lo proporciona Beer Smith, aunque su principal objetivo es utilizarlo al momento de realizar tu receta y que conozcas las opciones que tú podrías elegir y los resultados que tú podrías generar. Bueno, en la parte de ingredientes, pues tal cual, es una lista de todo lo que tú puedes elegir al momento de realizar una receta. De lúpulos, de fermentables, que son los fermentables, son todos aquellos granos, extractos, cereales,
la miel, por ejemplo, todo lo que te dé azúcares, ¿vale? Y te vuelvo a repetir, si tú no tienes, por ejemplo, si hay actualizaciones que de algún lúpulo o de algún insumo que tú no tengas, pues podrías aquí cargarlo. O podrías hacer alguno nuevo. Cada que cambies de insumo, va cambiando este icono para que tú aquí agregues uno nuevo, ¿sale? Un perfil de agua, por ejemplo, ¿sale? Entonces todo esto nos lo da los ingredientes. El de herramientas, este es un menú totalmente aparte, digámoslo así, porque bueno, tiene muchas características que te pueden ayudar, ¿vale? Tal como lo dice, herramientas son aquellas funciones que te van a permitir hacer cálculos extra a una receta, ¿vale? Voy a tratar de hablar un poco al final de este menú, pero bueno, saber que aquí viene pues todo lo necesario para hacer cálculos independientes, ¿no? Y pues finalmente el de unidades pues también te permite hacer algunos cálculos. Voy a tratar de cambiar un poco al Beer Smith para que tú lo puedas realizar, o lo puedas ver, perdón. Aquí ya me cambié a la ventana de Beer Smith y pues, si te das cuenta, mira, tienes aquí presión en PSIs. Cuando tú le modifiques a 17, ahora te cambia las unidades, por ejemplo, de presión, kilopascales, ahora en bars o en atmósferas, ¿no? Entonces, de eso te sirven las unidades para hacer ese tipo de cambios, ¿vale? Entonces, al momento tú te puedes ir haciendo esos cambios, como te menciono, en densidad, si lo tienes en Brix, en grados Plato, o si lo tienes en densidad unitaria, que pues bueno, es la mayoría medimos en esta forma. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 8 grados Plato, pues ya te dice a cuánto equivale en densidad unitaria. Y bueno, de esto se trata la parte de unidades, tienen varias opciones. Ahora, esto es ya conociendo los menús, ¿vale? Tú tendrías que ir navegando en el programa y de alguna forma conocer todo lo que te brinda. Ya cuando tú quieres realmente bueno, empezar a hacer recetas, lo primero que yo te podría recomendar es que ajustes tus unidades. Viene preconfigurado el Beer Smith para que haga cálculos con unidades en el sistema inglés. Y pues bueno, hablando de que en México, en Latinoamérica, pues nuestras unidades no son en onzas, sino en gramos, ¿no? Por mencionar algo. Pues bueno, lo ideal sería configurarlo de esa manera. Por ejemplo, algo que también es importante, las temperaturas, ¿no? Nosotros no manejamos, por ejemplo, grados Fahrenheit en el sistema métrico, sino lo hacemos en grados centígrados. Entonces, para, pues bueno, hablar de cosas que sí entendamos, pues te recomiendo ajustar tus unidades. Te vas al menú de herramientas, al final, opciones. Si aún no le has cambiado el idioma, pues bueno, nada más ubica en el lugar en donde se encuentra el menú y opciones al final. Y entonces te va a desplegar esta ventana en la cual, en la segunda opción donde dice unidades, tú configuras establecer unidades inglesas, establecer sistema métrico o establecer unidades imperiales. Por lo regular viene preconfigurada las unidades inglesas y cuando tú le cambias el sistema métrico te va a cambiar a todas estas unidades. Esto es lo primero para que entendamos, pues cuando hagas una receta en las unidades de tu país, ¿no? Bueno, hablando de que estamos en Latinoamérica. Pero bueno, ubicas al final, tú puedes ubicar el, las unidades que tú quieras, inclusive si preconfiguras uno pero le cambias, le das clic en alguno de estos, tú puedes irlo cambiando, ¿vale? Puedes también cambiar unidades para amargor o cambiar la preconfiguración para calcular el amargor de acuerdo a 3 fórmulas distintas. Puedes la apariencia cambiarla también desde esta parte, ¿vale? Pero bueno, las unidades es lo primero que te recomiendo que cambies o que configures antes de querer hacer alguna receta. Otra cosa que yo también te recomendaría es tratar de controlar tu inventario, ¿vale? Por lo menos eh, tratar de ubicar lo que tienes en ese momento en tu inventario o con lo que trabajas comúnmente, con lo que sabes que es fácil que encuentres en la tienda de insumos cerveceros que tú utilizas, en fin. Esto te puede limitar porque al momento de hacer una receta,
tú podrías decir solo con lo que tengo en inventario y entonces te ajustas. De toda la lista enorme que tiene Beer Smith, tú podrías decir es que solo tengo estos 3 fermentables y solo quiero hacer con estos y pues, tratar de moverme con estos insumos, ¿no? Pero algo importante también es que, vuelvo a repetirte, cuando tú hagas una fabricación te puede controlar ese inventario. Entonces, pues bueno, eso podría ayudarte. No es necesario, si no lo quieres hacer el control de inventario, pues tú puedes fabricar o crear una receta sin considerar este punto, pero insisto, es una recomendación, ¿vale? Entonces lo haces en el menú recetas, en inventario, y entonces tú vas agregando. Aquí ya estando en este menú, tú puedes ir agregando diversos factores. Agregar a lo mejor un fermentable, agregar un lúpulo, ¿sale? Finalmente, pues, ¿qué es el objetivo de la mayoría? Que es crear recetas. Entonces, estando en el menú original, el primero que te aparece al abrir el Beer Smith, tú puedes crear desde el menú insertar y añadir una receta nueva. O con este botón, que igual, cuando tú dejas tu cursor encima de él, pues te dice añadir receta, ¿no? Y a partir de ahí tú empiezas. Ok, si tú quieres crear una receta, ¿qué es lo que te recomiendo? Perfecto, entonces si ya estamos empezando, abres para crear una primer receta. ¿Y cuáles son como los pasos que yo te recomiendo? Al final tampoco es una regla. Conforme tú trabajes en la computadora, en el programa, te darás cuenta que, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero si de alguna manera puedes seguir un pequeño orden, lo primero, cuando le das crear una receta, pues te va a salir una pantalla en la cual tú vas a elegir el nombre de la receta que vas a crear. ¿Vale? En ese momento inclusive tú podrías ya guardar como, y vas a guardar en alguna de las carpetas que tú vas a poder crear, inclusive vas a poder crear una nueva carpeta. Muy similar a como trabajas con cualquier programa de Office, ¿no? Después de que ya le pusiste un nombre, inclusive ya la guardaste, lo segundo es elegir el equipo que vas a utilizar para tu cocimiento. Entonces tú vas a elegir aquí en los menús que tienes el equipo que tú tienes en casa, o inclusive si estás trabajando en algún otro, pues tratar de colocarlo o de inclusive si fuese nuevo, que no vinieran ahí las características, pues tú colocar uno nuevo, como volumen, como el poder que tú tienes en tu quemador y saber pues más o menos la capacidad de hervido que tienes, en fin, esas características. Si tienes un grain fader, pues ya lo seleccionas, porque eso le va a ayudar al programa a calcular los volúmenes de agua que requieres, ¿vale? El volumen de lavado y de acuerdo al tiempo que tú quieras servir, te va a decir pues con cuánta agua tienes que trabajar, ¿no? Entonces, eso es importante. Segundo, ya que tienes los equipos que vas a utilizar, si tu receta es ya de un estilo en específico, pues obviamente toda la maquinaria que tiene el Beer Smith está enfocada a que tu receta que vas a crear se parezca a la que tú elegiste. Entonces, pues justo es lo que vas a hacer en este apartado, elegir el estilo al que te quieres acercar. Y ya que tienes entonces eso, te van a salir ciertos parámetros a los que tienes que llegar. Y entonces sí, paso 4, vas a seleccionar todos los insumos, maltas, lúpulos, agua y levadura que requieran para esa receta. Conforme los vayas agregando, te va saliendo aquí, pues, cambio de color, se van a mover estos valores, en donde, pues, obviamente la parte verde es el comparativo con un estilo y es a donde tú tienes que estar, en la parte verde. ¿Sale? Recuerda que cada estilo tiene una ventana grande de características, por ejemplo, eh, hablando, no sé, de amargor, un amargor que pudiera estar, por ejemplo, aquí esta que se eligió, no recuerdo cuál era, la que se tomó, para ejemplo, de captura de pantalla, pero si te das cuenta, dice, bueno, el estilo que se haya elegido está entre 40 y 70 IBUs, ¿no? Y pues bueno, tú podrías estar en 45, hasta 65, hasta 69 y pues no pasa nada. Inclusive tú puedes estar en 70 y tantos, te pasas del estilo, digamos, de lo recomendable, pero bueno, al final solo es una referencia, ¿no? Si tu receta es totalmente nueva, tú te la inventaste, y si no quieres compararlo con nada, pues bueno, hay un estilo de
de base que va a estar ahí, pero pues bueno, a lo mejor esto ya no te va a servir a ti, ¿no? Esto te sirve cuando estás comparando con algo y quieres acercarte porque a lo mejor la quieres someter a alguna competencia o porque de alguna manera pues tú quieres cumplir en lo más cabal los parámetros de un estilo en específico. Ya que tienes toda tu receta, tú le vas quitando cantidades, le vas quitando o le vas agregando cantidades o le vas agregando otro insumo o le vas, por ejemplo, en el lúpulo le vas agregando o modificando los tiempos a los que les vas a dejar hirviendo, en fin, todo eso va a modificar obviamente, ¿no? Y finalmente, pues, comparar los valores con el de referencia, con el estilo de referencia. Eso lo vas haciendo tal vez en el Inter, mientras agregas tus insumos, y al final, pues, ya dejar totalmente guardado tu receta y pues ya nada más lo guardas. Si no le habías dado nombre, ahí sí en ese momento en el que lo guardas, o simplemente la vas actualizando dándole OK. Eso es, pues, el principal objetivo del Beer Smith, ¿no? La creación de recetas. Sin embargo, como te mencionaba, hay muchas otras herramientas. Con Beer Smith también puedes modificar el perfil de agua, ¿no? Para ahorrarte todos esos cálculos manuales. Ya el programa tiene preconfigurados muchos estilos o tipos de agua, en los cuales ya te dicen las cantidades de sales que debería tener, ¿vale? Sin embargo, si tú quisieras modificarlos, pues para agregarle sales de manera independiente, tú deberías de saber cuántos gramos, dependiendo a los litros que tú quieres crear. Pero pues si no ubicas los cálculos manuales, aquí te ayuda, ¿vale? Con perfil de agua, por ejemplo, te va a aparecer esta ventana. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un agua a partir de ósmosis inversa, pues bueno, tú puedes aquí a lo mejor ponerle que todos estos niveles están en cero, ¿vale? Pero si tú ya tienes ciertos parámetros, que tú ya le hiciste un estudio a ese tipo de agua, aquí le pones las partes por millón que tiene de cada uno de estos iones. Y a partir de ello, si tú quieres modificar ese perfil, entonces tú ya le podrías ir agregando en esta parte, en esta sección, los gramos de cada una de estas sales y tú verías cómo se modifican al final el total que ya tienes de partes por millón, ¿no? Por ejemplo, aquí también otra cosa, tú puedes tener un perfil de base, es decir, de todos los que tiene preconfigurados, y tú podrías preconfigurar alguno que sea el que justo tú tienes en tu agua, ya nada lo seleccionas y te aparecen los parámetros. Es decir, tú ya guardaste un perfil, le pusiste un nombre y obviamente le pusiste qué parámetros porque ya se le hizo un estudio de ese agua, entonces tú ya lo tendrías aquí. Y si de ese dices, bueno, es que yo quiero una cerveza un poco más oscura y tiene que ser una alcalinidad mayor y a lo mejor carbonatos un poco mayor, bueno, ya tú le seleccionas. O quiero una cerveza lupulada y le quiero agregar un poquito de sulfatos, pues también tú le seleccionas cuántos, te va a modificar el perfil que ya tenías originalmente. O por ejemplo, tú ya ubicas un perfil que te recomiendan aquí en el Beer Smith y entonces le pones acá el perfil objetivo. Entonces tú tienes un perfil base, le modificas con un perfil objetivo que vas a poner de referencia y entonces al momento de comparar te van a decir, bueno, te pasaste con algunas iones de los que le fuiste agregando o te falta, ¿no? Aquí, por ejemplo, no, como yo no puse ningún perfil objetivo, pues no pasa absolutamente nada, pero si yo hubiera puesto alguno, pues ya me indicaría, quítale iones y tú ya vas haciendo el cálculo y al final esto es lo que te importa a ti, cuántos le tengo que agregar. Claro, tú tienes que seleccionar en cuántos litros. No es lo mismo agregarle 1 gramo de sal común a 20 litros que agregárselo a 100 litros. Obviamente todo esto cambia. Pero bueno, estas son las herramientas. Herramientas tienes demasiadas, ¿sale? Claro, cada una de ellas, pues, tienes que irlas probando, tienes que ir viendo de alguna manera cómo se van trabajando, pero por lo menos que sepas que existen. Al momento de cambiarle el idioma a español, te ayuda mucho a entender que todo tiene de opciones. Esto es una breve explicación de cómo trabajar en el programa Beer Smith. Como te menciono, pues bueno, mucho de esto tú lo tendrías que ir trabajando, pero bueno, la parte importante traté ahorita de explicártela. Los pasos, el cambiar el idioma, insisto, te ayuda demasiado. Obviamente este video está enfocado a
verlo aquí en México, que es donde donde yo vivo y donde lo grabamos, y que también ubico que muchas personas de Centroamérica nos siguen en algunas, en nuestras páginas. Y pues bueno, está enfocado pues obviamente a trabajarlo con latinoamericanos, ¿no? Entonces, cambiar el idioma podría ser el primer paso si es que no le entiendes al inglés, y que ese ha sido uno de los puntos por los cuales no lo aprovechan al máximo este programa. Después de ahí, pues tener un pequeño orden, ¿no? Como te menciono, el cambiar las unidades también ayuda demasiado, si no, pues a veces no le entiendes realmente a los cálculos que te ofrece, y de ahí, pues ir explorando el programa para saber todo lo que puedes lograr, ir haciendo algunos cálculos para ver cómo funciona la química de la cerveza, ¿no? El agua también, recuerda, esto es muy importante para ciertas recetas. Saber que tú puedes actualizar tu programa, ¿no? Eso también ayuda. Por ejemplo, en cálculo de amargor, aquí les voy a poner otro ejemplo de las herramientas que tienen. Te permite cambiar la fórmula para el cálculo. Son muy similares, ahí tiene 3 fórmulas, pero pues bueno, muchas de ellas tienen sus variantes, los cambios son muy pequeños, pero bueno, al final existen, ¿no? Y entonces, pues bueno, tú pondrías, antes de agregarle una receta, tú podrías calcular, de acuerdo al volumen, ¿no? El volumen de hervor que tienes, pues recuerda, este es el volumen final que quieres llegar. Este es el volumen que tú tienes de manera inicial, antes de que obviamente se evapore cierta parte, ya cuando tú hiciste tu lavado. Densidad que tú tienes en el hervido, eso es importante, es la densidad que tú tienes al inicio en el hervor. Eh, y bueno, tú aquí tendrías que añadir obviamente ya tú te diste cuenta aquí en esta función, pues se agregan, ¿no? el lúpulo que tú quieres calcular, qué cantidades. Bueno, no voy a mover mucho para que más o menos se ubique, y pues ya te dice la cantidad de IBUs, ¿no? Antes de agregarlo a la receta, o sea, tú podrías aquí hacer pruebas, ¿vale? Podrías cambiarle la fórmula y ver qué tanto se pudiera modificar en dado caso, si es que fuera el caso, ¿ya vieron? 39 IBUs dependiendo de la fórmula. Eh, En fin, esto es, por ejemplo, para cálculo de amargor. Pero vuelvo a repetirte, miren, por ejemplo, aquí estábamos hablando hace un momento, les mencionaba el ejemplo del cálculo de un perfil. O sea, si yo quisiera decir, bueno, en mi casa tengo, no sé, este perfil de agua, ¿no? Son de los que vienen preconfigurados. Yo podría preconfigurar algunos si ya tuviera el tipo o el estudio de ese agua, de ese perfil de agua. Si me dice, bueno, yo tengo un agua en mi casa, en mi fábrica, con esta cantidad de sales. Pero yo quiero llegar, vamos a hablar, no sé, de esa lager, bueno, a una que tiene preconfigurado con estilo porter. Pues me dice, ok, mira, ya, si yo no le agrego nada, porque todo esto, bueno, ya está modificado. Si yo no le agrego nada, quiero tener 20 litros, pues aquí está la diferencia. Me hacen falta 91 partes por millón, por ejemplo, en este caso de calcio, ¿no? Y aquí están todas las diferencias. Entonces, pues yo podría ir agregándole, no sé, supongamos un gramo, de sulfato de calcio, y ya de lo que me faltaba de calcio, pues ya es menor, ¿no? A lo mejor acá es donde tendré que agregarle, no sé, 3 gramos, por decirlo algo, y ya cada vez me acerco más al perfil que estoy logrando. Ya más tengo menos 19, tenía un menos 90, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, ya me pasé en ácido, en carbonatos, perdón. Sin embargo, insisto, esto es prueba y error, pero pues ya te dice al final el perfil o lo que tienes que agregarle de forma manual. Entonces, pues bueno, esto es un pequeño repaso que traté de compartirles para el uso de Beer Smith.
esto ya en unión con el curso de diseño de recetas, entender. Esto solo es cómo utilizarlo. Sin embargo, la parte más importante es que el cervecero conozca el por qué le va a agregar eso o para qué, ¿no? Si tú nada más dices, bueno, yo tuve una cerveza con 30 IBUs, eso no te dice nada si no entiendes realmente qué va a pasar en tu receta. Cómo se va a reflejar cuando tú te tomes o alguien se tome esa cerveza con 30 IBUs. O no te sirve de nada si en un principio tú no lo querías esa cantidad. Entonces, Beer Smith te ayuda, pero cuando tú comprendes por qué le agregas lúpulo, por qué los tiempos, por qué tales maltas, qué sabores, qué aromas te va a dar cada malta, cada lúpulo, por qué tal levadura. Entonces, esto es una herramienta que te ayuda demasiado, pero realmente le sacas el mayor provecho al momento en el que tú entiendes el porqué de cada cosa, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que esto te haya ayudado. Recuerda que nosotros en agocerveza.com tenemos diversos cursos que te van a ayudar para entender el porqué de una receta cervecera, el cómo mejorar, el cómo acercarte a un estilo clásico, a un estilo ya definido. Inclusive tratamos de fomentar la creatividad y de hacer cosas nuevas, no solo los estilos clásicos. Eh, y te vuelvo a insistir, el, el hecho de tener el programa pues no hace todo el trabajo, en realidad se complementa con el saber el porqué de cada cosa, el saber por qué de un lúpulo, y no solo eso, aquí pues no te habla mucho de los aromas que te dan, te habla de un cálculo de IBUs, pero saber el por qué le pongo un lúpulo y no otro, porque al final el perfil es distinto y a lo que quiero llegar con los aromas, en fin. Todo esto complementado con la parte técnica, que es la parte pues también mucho más importante todavía, ¿no? El trabajar ya dentro de tu cervecería con el equipo que tienes y sacar el mayor provecho, ¿vale? Pues bueno, es todo por nuestra parte en este video. Quedamos a tu disposición en nuestras redes sociales. Espero que te haya servido y que te ayude mucho a mejorar tus creaciones. Saludos.